¿Qué tal amigos? Yo soy Emil Segundo Pérez Chica y este es tu podcast La Interview de ESPC. Hoy con un tema bastante importante y a propósito de los últimos momentos que se están viviendo en torno a lo que es el cigarrillo electrónico, un invitado relacionado y que conoce de esta situación. Ya lo tendremos aquí en este tu podcast de La Interview. Bien, y lo tenemos acá otra vez en nuestro laboratorio, al médico José Vergara. Bienvenido. Un tema que definitivamente no podemos obviar en este tipo de productos de tipología multimedia, valga la expresión, relacionados con los temas de salud pública. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Emil. Qué bueno estar aquí nuevamente compartiendo este espacio que viene creciendo a pasos agigantados, diría yo. De alguna manera se ha convertido en un referente para tocar diferentes temáticas. Entonces, muchas gracias por tu invitación nuevamente. Médico, ¿qué es el cigarrillo electrónico? ¿Qué es eso? Bueno, realmente el cigarrillo electrónico no es más que la evolución natural, digamos, que basada en la tecnología, el producto de el consumo o la inhalación más bien de un producto como el tabaco. Pues la tecnología permitió que se emulara, ¿sí?, de alguna manera con otros componentes, simulando un poco la acción de fumar. Que pues básicamente acá pues se trabajaba con el tabaco en el cigarrillo, ¿no? Y ahora pues realmente es un compuesto oleoso, aceitoso, que es una mezcla de muchas sustancias, pero principalmente la nicotina, y en algunos otros productos pues de cannabis. Eso pues digamos en una descripción simple de lo que es el dispositivo, pues contiene la solución, como te decía, que es aceitosa, oleosa, unos circuitos por donde esa solución pasa para que se caliente, se volatilice, se vaporice y se enfríe rápidamente y puedas aspirarla a través de una boquilla. Lógicamente también lleva unas baterías y eso, digamos, hace la función que era antes la combustión de la hoja del tabaco. Esos circuitos electrónicos calentando, hipercalentando e hiperenfriando esa solución es la simulación de esa combustión de la hoja del tabaco. Entonces, gracias a la tecnología, pues ahora tenemos este tipo de dispositivos que, si bien no tienen tabaco, sí de alguna manera tratan de imitar esa función, digamos, como de poder aspirar y expulsar humo, por así decirlo. En este caso no sería humo, sino vapor. Dice usted, gracias a la tecnología, o por desgracia, la tecnología ha permitido que se convierta esto en una opción para los jóvenes que en un principio pues pensó que no iba a hacer tanto daño, pero ahora estudios recientes están demostrando que esto no está para nada favoreciendo la salud pública. Sí, es una situación compleja, toda vez pues que no hay una regulación como tal, como sí la tenemos con el cigarrillo, por ejemplo. Este producto, este dispositivo irrumpió en el mercado. Valga decir que esto no es un emprendimiento, esto es una industria de miles de millones de dólares. Las mismas tabacaleras pues también se transformaron y terminaron produciendo en masa dispositivos electrónicos de vapeo, tuvieran o no tuvieran nicotina. Entonces, esta industria de miles de millones de dólares tiene pues toda la voluntad de invertir en el diseño del producto, de invertir en colores, en sabores y en abrir mercado. Y gracias a eso pues ha logrado llegar a muchísima gente, y especialmente a gente joven y muy joven, incluso hasta niños. Y como hay un vacío legal en Colombia, por ejemplo, no hay una regulación precisa contra este tipo de dispositivos porque no son tabaco. Sin embargo, tienen las mismas sustancias nocivas que puede tener un cigarrillo. Entonces, esta ausencia de control nos ha llevado a que el consumo, ya, aunque ya lo intuíamos, ahora sí ya tenemos pruebas de que hace daño. Sí, nos los quisieron vender como algo inofensivo, porque no era humo sino vapor. Nos los quisieron vender como era algo de control de daño porque supuestamente servía para dejar de fumar. Y lo cierto es que no. De hecho, pues las personas que fuman y empiezan a vapear para intentar dejar el cigarrillo, lo que terminan haciendo es fumando y vapeando, haciendo las dos cosas. Realmente no dejan el cigarrillo por la acción del vapeo a largo plazo. Entonces, como te decía, es una industria que también está haciendo lobby
estoy completamente seguro que también financian campañas políticas aquí en Colombia. Wow. Entonces, la discusión que se ha intentado dar en el Congreso ha sido muy lenta, torpedeada. Incluso ya hay asociaciones de vapeadores, supuestamente de usuarios, pero claramente es la misma industria instrumentalizando personas para pues seguir con su negocio. Y la realidad es que en todo este trasegar y en todo este tiempo, lo que hemos evidenciado es que hay más personas enfermas por causa directa o indirecta de estos consumos, que son, digamos, nuevos consumos. Y la situación y la lucha, pues, por seguir mercantilizando el vapeo, que ya, así como están creciendo las barberías, también crecen estas tiendas en los barrios, en diferentes sectores, y como usted dice, sin ningún tipo de regulación. ¿Qué va a pasar pronto? Por lo pronto hay una discusión en la Cámara de Representantes, ya va por el segundo debate, donde por lo menos se está tratando de, primero, aplicarle impuestos y segundo, prohibirlo en menores de edad. Eso sería pues un paso importante para dar, pero lo cierto es que va muy lento. Prácticamente se está discutiendo, se está llevando un debate al año, un debate por año. Entonces, necesitamos más acción, necesitamos más activismo por parte de todas las comunidades y de las personas preocupadas que vemos este nuevos consumos como una amenaza para la salud pública. Hay asociaciones importantes como la Red Papás, por ejemplo, que se ha como apersonado de esa lucha y se han movido bastante bien, incluso en el Congreso y en otros espacios. Pero hace falta que la gente se concientice, que los padres de familia incluso aprendan a identificar el dispositivo, porque es que a veces los hijos se lo pasan por el frente y no saben qué es, porque no conocen. Y es muy difícil tú controlar algo que no sabes qué es, o que no lo conoces, o que nunca lo has visto. Simplemente has escuchado de él, no sé, en la radio, en este podcast, qué sé yo. Y las personas que están trabajando en función de que esto se mercantilice están obviamente enseñando a que puede ser también una situación de moda. Sí, de hecho, digamos, el aparato mercantil que maneja y publicitario que se maneja con estas industrias no tiene límite en el presupuesto. Como te decía, esto no es un emprendimiento de un par de pelados en un garaje en el barrio La Ribera, por ejemplo. Claro. No, esto es una industria de miles de millones de dólares que invierte en publicidad, en estrategia de mercadeo, en las redes sociales, en internet, en casi que todos los ámbitos que podemos llegar con la virtualidad. Y cada vez se reinventa en la manera de vender. Incluso ya hay hasta ventas como por suscripción, donde por consumibles. No tienes que salir de tu casa, te lo llevan. No tienes que tener efectivo, lo pagas con una transferencia. O sea, también la tecnología, mira todo lo que ha llevado. No solamente es al desarrollo del producto, sino a la facilidad como se accede a él. Entonces, a todo esto hay que apuntarle con el control. En su momento, el licor, por allá a principios del siglo XX hubo prohibición en ciertos lugares, pero la gente se inventaba las formas. Sí. Y me imagino que en la medida en que se trabaje en la regulación, el mismo sistema va inventándose cosas. Pero ¿cómo estamos haciendo? ¿O qué deberíamos hacer nosotros para comenzar a entender esa problemática que ahora significa poquito, pero pronto van a ser muchas más las personas que fallecen, que se ven afectadas por esto? ¿Cómo comenzamos ese tipo de pedagogía, Américo? Lo primero es entenderlo, reconocerlo, aceptar que existe y que nuestros jóvenes, adolescentes, incluso niños lo consumen. Empezar con una pedagogía desde los niveles educativos y el hogar, ¿sí? Porque es que el producto no está hecho ni para ti ni para mí. El target, el objetivo, el público del producto son los niños, son los jóvenes. Por eso tiene sabores. Claro. Eso engancha, por eso tiene unos colores llamativos. Es más, te voy a contar algo que siempre lo digo en este tipo de entrevistas y este tipo de programas. Y es que cuando mi hijo mayor, hoy en día tiene 12 años, cuando él tenía como 9 años, una vez estuvimos en una peluquería. Y había una estantería, es de estas peluquerías, ¿no?, que venden además 1000 cosas. Y había una estantería donde había de todo, juguetes, productos para el pelo, para la barba, en fin. Y habían vapeadores. Y de toda una estantería
Lo único que le llamó la atención a mi hijo, que no sabía ni qué era eso, solamente por el empaque, solamente por los colores, fue un vapeador. Me dijo, papá, ¿qué es eso? Entonces ahí dije yo, carajo, esto sí está bien hecho. Porque ¿cómo es posible que ante una oferta tan variada y también trabajada, digamos, no es por restarle mérito a la fabricación y a la mercadotecnia de los demás productos, el que más le llamó la atención a él fue casualmente ese? Entonces ahí es donde tú te das cuenta, carajo, aquí hay dinero invertido para que logre ese propósito y que lo logre en un niño, en un jovencito, porque esos son los clientes que ese mercado está buscando. No son las personas mayores. Ese cuento de que sirve para dejar de fumar y que en los adultos, eso es pura carreta. Realmente es pura carreta. No está demostrado que logre ese propósito. Y si nos lo quieren vender es como que es mejor consumir esto que te hace menos daño que el cigarrillo, pues ya desvirtuamos y tampoco, no es que haga menos daño. Hace igual o más daño o un daño diferente, pero no es inofensivo. Dentro de esos daños diferentes que de repente la gente no logra comprender, ¿cuáles están? Los nuevos daños del cigarrillo electrónico. Sí, a corto plazo, digamos, hay la afectación en la vía respiratoria, porque es la misma vía que se usa para fumar y para vapear. ¿Sí? El daño en la laringe, en la tráquea, en los pulmones, la lesión que podría haber ahí en cualquier persona a corto plazo es esa, y en el sistema cardiovascular. O sea, podemos tener episodios de hiperreactividad bronquial, por ejemplo, las personas asmáticas, por ejemplo, o que fueron asmáticas en un momento, todo eso se podría reactivar. Tos frecuente en estos consumidores. Además, pues, hipertensión y trastornos del ritmo cardíaco. Eso, digamos, a corto plazo es lo que podría presentarse en una persona. A mediano y largo plazo, cáncer, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, básicamente son los mismos que el cigarrillo. Lo que pasa es que nos trataron de distraer con el tema tecnológico y con el tema de que como no era tabaco, pero igual tiene nicotina o puede tener cannabis. Y es más, de hecho, la forma en que está presente la nicotina en este tipo de dispositivos, en estas soluciones, es bien distinta como está la nicotina libre en la hoja del tabaco. Okay. Porque para estos dispositivos, en esa solución se necesita, son sales de nicotina, que no es la nicotina libre en la planta del tabaco, cuya concentración puede ser hasta 40 veces mayor. Entonces el consumo, pues, en cada inhalada o en cada jalada que se le da a estos dispositivos, es mayor la cantidad de nicotina que puede entrar en el organismo de una persona. Y ya sabemos que lo que causa la adicción al cigarrillo es la nicotina, pues también estamos teniendo un sinnúmero de adictos a los vapeadores. Ahora, y si fumas y vapeas, pues tanto mayor el daño. Ahora mismito un policía, ahora mismito un agente público o ninguna persona puede hacer nada en contra de los que expenden, nada en contra. Nada. A menos de que tenga, eso sí, pues sustancias prohibidas como cannabis, por ejemplo. Eso sí, que también pues en el mercado en Montería, claro que los hay, de este tipo de dispositivos que tienen estos derivados y otras formas de marihuana. Eso sí podría ser motivo de incautación, incluso hasta de penalización. Pero para el otro, que contiene nicotina, no hay ningún tipo de control ni hay ningún tipo de mecanismo, ¿sí? Pues salvo la legalidad en el ingreso, digamos. Pero igual el mercado está lleno de contrabando. Uy, impresionante. Yo diría que hasta el 80% de los productos o dispositivos de vapeo que se encuentran en Montería pueden ser de contrabando. La mayoría de estos no pagan impuestos. Y lo peor aún, nadie te garantiza incluso por la calidad de ese producto. ¿Quién dice que tiene el número de usos que dice en la caja que tiene? ¿Quién dice que está bien manufacturado de tal manera que no sea más dañino para ti de lo que ya puede ser por un mal funcionamiento del dispositivo? ¿Quién garantiza eso? Nadie. Así que hay que estar atentos entonces en casa. Hay que estar atentos también porque, o sea, usted sabe que las tribus juveniles, que las nuevas ciudadanías, por estar en camaradería, por estar con sus grupos, se meten en este tipo de colegajes. Sí. Entonces, ¿cómo hace usted, que ha sido, entre otras cosas,
un hombre que se ha ejercitado también para hacer pedagogía en salud pública, para que estos chicos entiendan que ese tipo de camaradería en el vapeo no los va a llevar a nada bueno. Lo primero que hay que hacer con los jóvenes con los que he tenido la oportunidad de dialogar con muchos grupos de jóvenes, muchos, es no tratarlos como si no supieran. O no tratarlos como si ellos no tienen ni idea de qué les estamos hablando, tratarlos como unos tontos. Ese es el gran error que se comete, digamos, al tratar de educar o llamar la atención sobre algunos consumos. Entonces, primero es eso, es aceptarlo como una persona igual a ti, igual a un adulto, ¿sí? Y que te puede entender un mensaje fácilmente. Ahora, esa es la otra parte, llevarles un mensaje claro. De nada me sirve a mí empezar a discutir, digamos, la farmacología de la nicotina, cómo los receptores nicotínicos en el cerebro. No, eso no es lo que me va a ayudar a que me entiendan el mensaje que yo les quiero llevar a los jóvenes. Lo que sí les puedo decir es que de alguna manera están siendo víctimas de una industria, ¿sí? Que realmente no están tomando tan libremente esa decisión como ellos creen que la toman, que están siendo víctimas de un mercado que está apuntando exclusivamente a ellos y que genera un daño, y que ese daño lo que va a generar en su salud es que sean a cada vez menor edad consultantes crónicos de los sistemas de salud. Entonces, ya no vamos a ver en los controles de hipertensión de tal clínica o de tal IPS o de tal hospital a nuestros abuelitos, sino que ya vamos a ver es a nuestros hijos. Por ejemplo, claro, ya no vamos a ver en la consulta de neumología aquellas personas que por los años pues tenían algún problema. No, cada vez los vamos a ver más jóvenes y aparentemente jóvenes sanos, entre comillas, que no tenían ningún problema congénito, que no tenían ningún problema traumático o secuelas de ningún trauma, sino que simplemente eran consumidores o son consumidores de estos dispositivos. Y ya lo vamos a ver en las salas de espera de este tipo de consulta especializada y no especializada por estas afectaciones y en las urgencias. Es que ya pasó. Está pasando aquí en Colombia, pero ya pasó en los Estados Unidos ahora en plena pandemia. Los gringos son expertos en ponerle nombres a todo. Ya ellos le pusieron el nombre a la enfermedad del vapeo. ¿Se llama? EVALI, que es una sigla que traduce, es injuria pulmonar asociada al vapeador. EVALI. EVALI. Así lo pueden buscar. EVALI con E-V-A-L-Y. Perdón, y latín. EVALI, entonces el EVALI, señores, señoras, es una enfermedad, una suerte de adicción al cigarrillo electrónico más conocido como el vapeo. O el vapor que dicen. No es nada de moda, no es nada que lo acerque a usted. Pero es que yo le digo a cada médico, José, mira, los medios están vendiéndote tanto sistemas de consumismo que hacen creer que estar a la moda es estar en esto, en el vapeo. Sí, y es que además como no tenemos una regulación, obviamente, eso también favorece mucho. También le decía, mira, el consumo en los jóvenes, y como no es cigarrillo, está permitido incluso en recintos cerrados, ¿sí? A salvo pues que un empresario diga prohibido aquí en mi negocio porque es mío y es privado, pues no permito esto, salvo que un empresario lo decida así, o un dueño de una discoteca, de un bar, de un restaurante. En todo sitio, público o privado en Colombia, no hay ninguna ley que te impida a ti usar un dispositivo electrónico de vapeo, con un agravante. ¿Cuál? Y es que ahora, en esos recintos cerrados donde hay gente vapeando, hay más gente vapeando ahora que la que fumaba antes. Okay. Porque no huele, es diferente, el producto es distinto y nos han vendido que es inofensivo. Y es fregado porque mira, los médicos nos demoramos más o menos 50 años en ponernos de acuerdo que el cigarrillo hacía daño. Impresionante. En esa época, o sea, estamos hablando del siglo pasado, ¿sí? Ese duró, pues, el consumo del tabaco como tal, pues, antiquísimo, y del cigarrillo, digamos, ya industrializado como tal, tiene alrededor de 140, 150 años. Bueno, más o menos 60 o 70 años después de existir el producto fue que los médicos nos pusimos de acuerdo en decir, hombre, sí,
esto no es bueno, esto hace daño, da cáncer, da de todo, y en fin. El cigarrillo electrónico lo que tiene son 20 años, lo cumplió este año en septiembre. Va a ser también una temporada larga. Claro, afortunadamente, también la comunicación nos ha hecho conocer y entender y evidenciar todos los grupos de estudio que hay en el mundo en simultánea analizando el fenómeno. Y ya tenemos los primeros datos. Como te decía, ya en Colombia estamos totalmente seguros que hay 59 muertes que ocurrieron entre 2020 y 2022 asociadas al uso del vapeador. Y que hay 249 casos más adicionales relacionados. Una alerta, una voz de alerta. Claramente es una alerta y es para que nuestros legisladores se pellizquen. Que necesitamos regulación de este producto. La necesitamos en serio. Si no, ni votantes les van a quedar luego para hacerse elegir. ¿Entiendes? Entonces, aquí también llamo pues la atención a este tipo de cosas que son las que nos preocupan, digamos, a todos como padres de familia. Al momento de elegir, miremos quiénes son los que verdaderamente se apersonan de estas causas también. Ojo que muchos ven el generar empresas y las ventas porque, entre otras cosas, se ven hasta muy bonitas. Como dices, venden bien estas tiendas de vapeo y esta cuestión, pero esos emprendimientos son... la palabra sería fea, la expresión maldita. Lo que pasa es que mientras no haya regulación, claro, ya insistió en eso, es necesaria, es fundamental, es indispensable la regulación de estos nuevos consumos. Nadie se está oponiendo a la libre empresa. Incluso aquí no se trata ni siquiera de prohibir, porque yo pienso que las prohibiciones también traen otro tipo de problemas. Es que a sabiendas de todos los daños que te puede ocasionar el producto, si tú eres mayor de edad y lo consumes, es tu problema. Claro. Y deberías hacerte responsable. Y de hecho hay algunos sistemas de salud incluso que cuando los daños son por falta del autocuidado, no responden. Te obligan a pagar algo. Sí responden, pero te obligan a que tú también tienes que aportar a esas atenciones, al costo de esas atenciones. Es decir, la responsabilidad del consumo del vapor por edad, por adultez, es del señor, pero los menores que aún no han decidido todavía. Para eso es que necesitamos la regulación, sí. Para ellos es que la necesitamos. Y si por mí fuera la prohibición para los menores de edad. El mayor de edad usted decide cómo se quiere ir muriendo. ¿Sí? Pero démosle la posibilidad al menor de edad, claro, de que entienda eso y hacer pedagogía en las claro, escuelas. Porque esto, si sigue así, a futuro va a significar años de vida perdidos. Años de vida productiva perdidos. Es que el impacto no solamente va a ser, digamos, en la carga emocional que pudiera generar un familiar enfermo o un familiar muerto. No. Es que va a terminar impactando la economía de un país. Va a terminar impactando el aparato productivo. Claro. Porque está apuntando hacia los jóvenes. Y de todas maneras usted ha dicho algo ahí también que es importante, y es que no se sabe cuántos de estos productos son contrabando y no están tampoco aportando legalmente, según la norma, a lo que debería. Así es. Por lo menos como en el cigarrillo y el licor, que parte de esos impuestos van a la salud, pues lo mínimo que se esperaría es también acá lograr algo parecido. Bueno, y en caso de que se logre hacer algo en favor de la regulación de este producto que no beneficia para nada a la salud pública. Ni individual. Individual, exactamente. Esto encarecería el producto. Por lo menos sí, tratar de que haya un impuesto. Sí, y la idea también es aumentar el impuesto al tabaco. La idea es triplicarlo. La evidencia muestra pues que en los países donde se ha triplicado el impuesto al tabaco, la reducción en el consumo es evidente y se nota también en los indicadores que afecta ese consumo en las cifras de morbimortalidad. La propuesta sería también un impuesto similar al dispositivo, que se puede usar parte de ese recurso en los sistemas de salud y pues se sobreentiende pues que al aumentar el precio del producto ya no es tan fácil de conseguir para algunas comunidades, especialmente las más vulnerables. Entonces esto limitaría el consumo y ya está comprobado que funciona. En estos días
bueno, una de de los entes que ha luchado bastante por un poquito salud pública, Red Papas, usted la mencionó, ha logrado que se tenga en cuenta lo del impuesto a los alimentos ultraprocesados y Sí, demás, cosa que un sector de la sociedad colombiana que tiene que estar relacionada con el comercio no ve de buen agrado. sí, Es una situación de pronto relacionada no con la temática propiamente, pero ya que está usted aquí, quisiera que nos diera luces sobre estas discusiones y ujú. en qué lugar deberíamos estar los colombianos en función de tal. Sí, es evidente que el consumo diario de ultraprocesados afecta a la salud. Eso es un hecho, una verdad de a puño. Bajo la misma lógica entendida de que hay que desestimular, por no imposible prohibir, ese tipo de productos, desestimular su uso, su compra, una manera es aumentar el precio. Pero aumentando el precio vía impuestos para que ese recurso se use en favor de la salud de las mismas personas que consumen y de toda la población en general. Ya está demostrado que este tipo de impuestos funcionan. Es decir, en los países donde se ha implementado y se ha implementado con éxito, lo que pasa es que hay distintas maneras de aplicar este tipo de impuestos y ya son discusiones de macroeconomía y son discusiones de mercado interno que de pronto pues yo no sería la persona más idónea Pero desde, para hablar de ellas, pero sí está demostrado que se disminuye el consumo de estos ultraprocesados. Lo que pasa es que el mercado también tiene que reaccionar ofertando unos productos más saludables. Ahora bien, la discusión es, ¿estos productos más saludables son más caros que los ultraprocesados? Probablemente sí. Probablemente sí. Pero no dejan de ser, digamos, productos de alguna manera manufacturados. Entonces, ¿a qué debería realmente estar volcado la discusión? Hacia si tenemos disponible en nuestros centros de mercado o los lugares donde la gente usualmente compra comida saludable. Ahí es donde debe ir la discusión. ¿Cómo está la oferta de esos alimentos saludables? ¿Hay suficiente? ¿Hay disponible? ¿Quién se está llevando el consumo, por ejemplo, de las frutas y verduras en la ciudad de Montería, por ejemplo? ¿Para dónde se va? ¿Dónde se vende? ¿Se está consumiendo? ¿Se pierde? ¿Qué se hace con eso? Esas son las discusiones que hay que dar. claro. Y esas son las discusiones que, o por lo menos las cifras que necesitamos conocer. ¿Cierto? Y esto es una tarea no solamente de un ente territorial o de una gobernación o de la agremiación de empresarios. Esto nos involucra a todos. Lo que pasa es que también ha faltado educación al respecto. En ¿Sí? función de esa... Y lo que hay es una desinformación grandísima a través de las redes sociales y donde se han, digamos, tratado de politizar la discusión. Es decir, como lo está dando este gobierno que no es muy popular en algunos sectores, entonces la oposición lo usa como atacando la medida. No, digamos, este tipo de estrategias, digamos, para desestimular el consumo de sustancias que te pueden terminar haciendo daño como los ultraprocesados, se da en todos los países del mundo indistintamente de quién esté gobernando. O sea, lo que es cierto es que de ninguna manera la alimentación que se ha hecho a partir de la industrialización ha sido la mejor. No, pero todo el proceso que lleva, por eso se llaman ultraprocesados, porque tienen procesos, digamos, de más, entre comillas. ¿Ya? Pero entonces la discusión es, ok, listo, grabemos los ultraprocesados. Ok, ¿dónde está la oferta del alimento saludable para esas mismas personas? Oiga, impresionante. Yo el otro día escuchaba a un oriental que se ha hecho muy famoso por filosofía oriental y un coaching decía, no, que aquí tú vas a un lugar como en temporada de mango Ujú. y son toneladas de mango que se pierden. En la temporada de tomate, toneladas de tomate. En la temporada del ñame, toneladas. Nosotros no tenemos un proceso, una seguridad alimentaria, no porque no haya los... No, no porque no haya la producción.
sino porque no hemos sabido. Es mala gestión de la producción. Así es. Entonces, yo sí creo que sí la hay, lo que es la mala gestión, y esto lo tienen que estar pensando muy bien las personas que van a entrar pronto en cargos a mandar, a dominar de repente. Todas Ya. estas discusiones pasan por el Congreso. Eh, Tanto la Cámara de Representantes como los senadores. Entonces, ¿quiénes son los que están llegando allá? ¿Se hacen elegir bajo qué propuestas? ¿Cómo llegan? Porque es que aquí, por lo menos ahora que existen las listas cerradas, aprovecho de aquí, esto no tiene nada que ver con el tema, Claro. pero a ver, ahí llega una cantidad de gente en esas listas cerradas que uno dice, carajo, ¿y ese cómo llegó ahí? Entonces, digamos, ok, todo ciudadano colombiano mayor de edad está en su derecho de ser elegido, pero realmente están llegando allá los que generan las discusiones que nos benefician a todos los colombianos. ¿Será que sí? Médico, siempre es agradable tenerlo acá. Dos temas importantes en cuanto a salud pública, la preocupación que crece también en los colegios de cómo no solamente el vapor, sino que también otro tipo de medicamentos están llegando, el fentanilo y esas otras cosas Sí, que uno los solamente opioides, veía en la películas. epidemia de los opioides ya nos pegó desde hace rato, solamente que no hemos medido realmente sus efectos, pero también todos estos nuevos consumos ya los estamos viviendo y espero que no sea demasiado tarde para que todos nos pongamos, digamos, al frente de esta problemática y con información y educación pues le hagamos frente. Te dice, a mí me preocupa cuando nuevos consumos y lo que viene. Y lo que falta. Impresionante. Médico, siempre agradecido porque usted es una persona que pues está en este cuento. Realmente la preocupación que usted tiene al respecto es notable, más porque usted tiene hijos y tal. Es una generación que viene que se va a encontrar con una cantidad de cosas, como usted dice, nuevos consumos que nos van a llevar muy rápidamente a lo que usted dijo hace un ratito, a que sean muchos más los jóvenes que llegan a las IPS, a los centros de atención y demás, que los señores. Mire, mi papá tiene 76 años y yo digo, ese material no sale, no vuelve a salir. Nosotros estamos siendo casi que fabricados con mañita, pero existe la posibilidad de que haya una generación fuerte a futuro, una nueva generación de gente que esté consolidada, pero con la prefabricación de las comidas y lo demás, no se ve muy bien el futuro, ¿no? Sí, aquí lo que yo particularmente no veo es como mucha educación, no en los sistemas educativos, Claro. en los hogares, sobre los diferentes sustancias, llámese comida, llámese otros consumos, etcétera, que realmente sean saludables o que sean por lo menos que no hagan daño. ¿Sí? Y sobre esto pues necesitamos pues cada vez pues más padres de familia educados, empoderados y aquí sí pues ya unos mecanismos de que la juventud acceda a la buena información también. Bueno, y ya vienen nuevos gobiernos, ya se van a posesionar nuevos gobiernos. ¿Usted cómo ve la situación en salud pública? ¿Cuál es la recomendación a los nuevos gobiernos regionales para que miren y lean entre líneas de todos estos fenómenos que se vienen, Bueno, que se les vienen? por lo menos en salud pública, y ya yo creo que los gobiernos se dieron una cachetada grande con la pandemia en los sistemas de salud. Yo pienso que esa es una lección que se tuvo que haber aprendido, costando lo que costó, y es que los equipos técnicos y humanos tienen que ser idóneos. Aquí realmente las corbatas juegan en contra de la misma población. Por ejemplo, esos contratos chimbos, como digo yo, no sé qué cosas, le terminan costando vidas a la larga y terminan teniendo impactos negativos e indicadores negativos en salud pública. Y tampoco le van a servir a los que están administrando. Exacto. Pongan a gente buena ahí. A gente idónea. Y por lo menos siempre ha existido yo diría que es como
lentitud contractual de los equipos de salud pública en los municipios como los nuestros, digamos, Claro. y en general los que son municipios, digamos, no en distritos, eso es otro universo. Pero en los municipios, y sobre todo en nuestra costa caribe, tú ves que vienen contratando referentes por allá en marzo. Hombre, un referente es para que esté trabajando desde el 1 de enero junto con el alcalde. No se pueden dar esos lujos en contratación. Y ojalá fueran es que es más, deberían ser cargos de planta, no deberían ser contratistas, porque es que la salud pública no para nunca. Y no le interesa si vino un gobierno X o un gobierno Y, o si fue fulanito el que se eligió o fue sutanito. Eso a la salud pública no le interesa. No le interesa tu ideología política. Eso no son cosas fragmentadas, no son etapas. Esto es un proceso. Son procesos. Sí. Un continuum de la epidemiología que tenemos, de las amenazas externas que pudieran llegar, de lo que puede suceder en el mundo. Como te digo, ya lo vivimos en la pandemia. O sea, no podemos permitir que esto nos vuelva a ocurrir, ¿cierto? Otra pandemia y nos coja con los pantalones abajo. Así es. Tenemos que estar ya preparados. Esta es una lección que yo considero debe haber sido aprendida por todas las administraciones. Y deben estar los equipos ahí en 24/7 permanentes, siempre contratados o vinculados o con dolientes y responsables de manera permanente. Debe haber otra lectura desde la administración, desde el gobierno, desde la función pública a la salud pública. Sí. Así de sencillo. Sí, no puede ser al vaivén de los cambios de administración. Esto tiene que ser un proceso pues continuo de gente responsable, idónea, capacitada, ¿sí? Y que esté lo suficientemente digamos enterada de su alrededor. Así es. ¿Ya? Porque las condiciones son muy distintas entre territorios. Entonces aquí sí que prima el talento local, digamos. Aquí es así. Médico, gracias otra vez por estar con nosotros aquí en nuestro laboratorio de producción de tipología multimedia, ahora en función educomunicativa. No, gracias a ti por invitarme y siempre sabes que cuentas conmigo para tocar todos estos temas. Y aquí vamos a estar y se vienen unos años en los que nos va a tocar hacer mucha pedagogía desde estos medios, desde nuestro podcast. Gracias por estar acá. No, gracias a ti y a todos los que nos puedan ver. A ustedes muchas gracias. Yo soy Emil Segundo Pérez Chica y este es La Interview. Pronto nos volveremos a ver y a escuchar.